Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. ¿Te esperabas esta goleadita de Trump a Kamala? No, no, no porque la información que llegaba era muy sesgada. eh, Claramente había una aparente empate técnico. Era claro que hay estados totalmente conservadores y hay el Blue Belt, ¿no? A la izquierda de California y toda esa zona que es absolutamente demócrata y que en principio esto se iba a definir con 7 estados bisagras, ¿no? En donde, comenzando por Pensilvania, Georgia y otros estados, pues el tema se iba a decidir con esos votos de los colegios electorales. Pero escuchando, no sé, NTN 24, no recuerdo, o la Dolce Vele, resulta que Trump termina ganando en esos 7 estados, pero salvo Florida, en donde ganó con más de 6 puntos, el resto de estados, Trump termina ganando 51,49, 50,5 a 49,5. Es decir, efectivamente, los 7 estados, 6 de los 7 estados estuvieron muy peleados. Es decir, no es fácil por el error técnico determinar sinceramente quién iba a ser el ganador. Entonces, lo que deja un poco la duda es que en los 7 estados gana Trump. Entonces ahí tú dices, si bien yo a las encuestas las perdonaría porque el error técnico está dentro del error técnico, parecería que hubo un pequeño sesgo ahí en cuanto a que qué casualidad que en los 7 estados ganó Trump y terminó siendo lo que sin duda, Ricardo, sí fue una paliza porque no estaba en ningún libro que Trump iba a ganar con esta inmensa mayoría y con una paliza en el voto electoral. El tema es que fueron casi 6 millones de votos de diferencia. O sea, no solamente ganó en las urnas, como sucede en los países nuestros, con una abierta y clara diferencia, sino que también venció en los estados donde muy difícilmente se pensaba que Trump podía ganar. Pero en todo caso, si me preguntas a mí, yo no estaba muy seguro del triunfo de Trump. Yo no podía entender cómo Kamala Harris podía volver a ganar con un presidente Biden desastroso, ella con un obscuro vicepresidente que había actuado muy poco, con una carrera electoral en la que ella entró muy tarde y ya con un Trump montado en el caballo, con un Trump con 2 atentados, con un Trump embalado con Elon Musk influencers. Yo lo veía, me parecía increíble que Trump no pudiera ganar, pero bueno, pasó lo que pasó y creo que es un triunfo histórico. Yo creo que ese regreso, ese comeback de Trump en los Estados Unidos se escribirá por muchos años en los libros de política norteamericana y esperemos que haga una presidencia un poco más moderada en el sentido de que eh, logre realmente pacificar el mundo como él ha ofrecido y mejorar la situación de los norteamericanos, que al final redunde en beneficio para los latinoamericanos, porque si le va bien a los Estados Unidos, nos va a ir bien a nosotros, Ricardo. Sí. Y dice muy bien comeback porque el único presidente de la historia de los Estados Unidos que había logrado tener dos periodos separados, no juntos, fue Grover Cleveland, que fue presidente del 85 al 89 del siglo XIX, o sea, de 1885 a 1889. Perdió después y después en 1893 regresó para quedarse hasta 1897. Trump es el segundo que logra eso, que logra ganar, pierde la siguiente y después gana nuevamente, a excepciones, por supuesto, de Franklin D. Roosevelt, pónganle que estuvo 16 años en la presidencia por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, te quiero preguntar sobre el rol de Kamala, porque a mí algo que me sorprendió, Andrés, es que, a ver, Kamala es la segunda vez que Trump gana una elección contra la que potencialmente sería la primera presidenta mujer, que no es poca cosa. Pero Kamala, pues, tenía ciertos ases bajo la manga, aparte de la desastrosa presidencia de Biden, y seguramente era mejor candidata ella que Biden. Pero era mujer, se enfocaba mucho en los temas, para mí frívolos, pero yo creo que son los que más ahincan en la población joven y millennial más que nada, que son el tema del aborto, de los derechos reproductivos, de los derechos de las minorías, todo este tipo de cosas. Em,
Y también algo, y aparte de eso, o sea, aparte de que con ese perfil, siendo mujer, siendo afroamericana, defendiendo todos estos temas, no solamente no logró estar a la altura de las expectativas, sino que, por ejemplo, en California, que ella fue fiscal general de California, ella solamente le sacó, bueno, solamente, es decir, no fue solamente, 2.500.000 votos a Trump en California. Ella sacó 7.200.000 votos en California y Trump sacó casi 5. En el año 2020, la diferencia en California entre Trump y Biden fue, o sea, una barbaridad. Fue de 6 millones a 11 millones. O sea, de 5 millones de diferencia que hubo en 2020, se recortó a 2.500.000. Eso te da incluso una noción de que hasta en estos estados que tú dices, caramba, todos son progres. Se ha recortado la diferencia aparte de los estados, de los swing states, ¿no? ¿Qué decepcionó Kamala? O sea, realmente estuvo más bajo de lo que se podría imaginar como figura de candidata presidencial, Andrés. Bueno, aquí hay dos conjeturas que obviamente mientras no se comprueben, se quedan simplemente en conjeturas. La primera es la exagerada votación que tuvo Biden en la elección pasada, que superó los 80 millones de votos y que ahora Trump en este éxito arrasador no llegó ni a 74. Es decir, es muy raro que 12 millones de demócratas se hayan muerto o se hayan quedado en su casa y no hayan querido salir a votar. Es rarísimo. Es decir, si tú ves los históricos de las últimas 4 elecciones, los candidatos han fluctuado entre 65 y 75 millones y lo de Biden es inimaginable. Entonces, por ahí Trump siempre se quejó de que aquí hubo una especie de fraude electoral. Ujú. Digo que es una conjetura, no estoy diciendo nada, lo que te digo es que me suena bastante complicado pensar que 12 millones de demócratas se quedaron en su casa y no pudieron votar o no quisieron votar o se cambiaron de bando. Ya, Es pero, muchísimo. ya, pero si no quieres ir a esa teoría de Trump, ¿qué crees que es lo más cercano de la realidad en ese sentido? ¿Que como Esta, era una pandemia la gente votó más o Sí, que... porque el voto electrónico, la verdad es que fue absolutamente favorable para Biden y eso fue lo que se quejó Trump. A ver, aquí yo creo que la economía pesó más que el aborto, Ricardo. O sea, el bolsillo de la gente y el tema migratorio también pesó. El discurso de Trump, ese discurso populista, bucaramista, barrio bajero, ¿no? De convencer a la gente que va desde el primer día, va a coger un avión y 50 aviones y va a deportar a miles de extranjeros, ¿no? Inmigrantes indocumentados. ¿Por qué? Porque yo he estado en California, mi hermano vive allá, yo he estado en Nueva York, mi sobrina vive allá, y lo que tú ves en las calles es miseria. Tú ves unos homeless drogados, tirados en las calles como zombies. Al principio del gobierno de Biden, la economía subió, la inflación, una caja de huevos te llegó a valer 10, $11. La gente lo sintió en el bolsillo. Y si bien los últimos tiempos logró bajar bastante la inflación Biden, los 3 primeros años fueron terribles para la economía norteamericana. Hizo una política petrolera totalmente equivocada en el sentido de prohibir este oleoducto que conecta con Canadá, con esta teoría de las energías renovables, a diferencia de Trump que en campaña dijo, olvídense de Venezuela, vamos a comenzar a abrir todos los pozos, vamos a volver a ser uno de los primeros exportadores del mundo. Yo creo en la industria hidrocarburífera, más o menos al diablo estos ambientalistas, esto genera progreso, genera trabajo, yo no puedo cortarle las alas todavía, se necesitan de los combustibles fósiles. Entonces yo creo que ese mensaje de progreso, de que te voy a dar trabajo, de que vamos a ser duros en la frontera, que vamos a bajar la inflación, que vamos a bajar las tasas de interés, creo que caló mucho en la gente. Y una Kamala Harris absolutamente desconectada del tema migratorio. Ella simplemente se fue por el tema del Medicare, que lo iba a ampliar, que iba a ser más inclusiva, que iba a cortarle los impuestos a la clase media y baja, pero se la iba a subir a los ricos, a diferencia de Trump, que dice que le va a bajar las tasas impositivas a los ricos. Yo creo que definitivamente esta tendencia woke o progre, como tú la llamas, anticontestataria, antisistema, rebelde, izquierdista, finalmente el pueblo norteamericano se decidió por la línea contraria. O sea, increíblemente
La diferencia fue tan abismal, Ricardo, que sinceramente lo que aquí ha habido es se han cansado de Biden. Biden no existe como presidente, esa es la realidad. Biden es un meme. Y claro, los norteamericanos al no ver a alguien fuerte, y por más que Kamala para mí hizo un buen papel en lo formal, creo que era una mujer coherente, una mujer bien puesta, una mujer inteligente, producto de la migración. Hay que tomar en cuenta que la madre de, el padre de Kamala es jamaiquino y la madre hindú, dos brillantes profesionales, profesores universitarios del más alto nivel. Ella vivió y es hija de inmigrantes y claro, por eso me imagino se le dificulta a ella hacer políticas antimigrantes, pero creo que y lo de la cultura woke y los homeless, creo que afectó mucho, además del bolsillo de los norteamericanos que la sintieron y que no perdonaron a Biden. Sí. Yo creo, Andrés, también que yo creo que ya es hora de ponernos de acuerdo en este tema, que yo creo que es, al menos aquí en Latinoamérica o en el mundo habla hispana, yo creo que es de lo más polémico, ¿no? ¿Tú cómo encuentras el reflejo, la interpretación de la política que nosotros conocemos? ¿Cómo interpretarías los bandos en Estados Unidos? Porque algo que pasa, y lo comentaba al principio del programa, era que Trump es un candidato de derecha, capitalista, que está en contra de las dictaduras totalitarias, que tenga relación con los presidentes de ella, a mí no me parece mal. O sea, por ejemplo, que Trump tenga una relación cordial, estable con Putin o con Kim Jong-un, a mí no me parece una locura. Al contrario, a mí me preocuparía que no se ve bien, de repente se dio un bombazo de ese par de chiflados, ¿no? O sea, me parece, ¿no? Y más aún siendo presidente de Estados Unidos, de ahí si el presidente de Zambia no se veía bien con Putin, ya que a quién le importa Zambia, ¿no? Pero tiene todas estas características Trump que tú dirías, bueno, es un presidente que tiene unos principios, bueno, de libertad, de progreso, de crecimiento. Y hay ciertos intelectuales acá en América Latina, ¿no? Intelectuales, periodistas, como se lo quiere llamar, analistas políticos que comparten esos mismos principios acá en el continente, ¿no? Están en contra del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla, odio a Correa, odio a Chávez, odio a Lula, el castrochavismo es lo peor que le ha pasado a este planeta. Pero después van a Estados Unidos y como que lo ponen a Trump en el mismo saco. Yo no sé si es porque no les cae bien, yo no sé si es que es una cuestión de formas, yo no sé si es por lo que pasó el 6 de enero del año 2021. No sé puedo interpretarlo, pero quisiera que tú me digas tu opinión al respecto. ¿Por qué pasa este fenómeno que el de derecha demócrata de acá a veces lo mete a Trump en el mismo saco de los que detesta acá en Macondo, en Latinoamérica? A ver, es que es muy buena lo de Macondo. Efectivamente, Trump es un antisistema y eso es lo que molesta a esta gente de centro derecha, opinólogos, liberales, incluso conservadores, que ven a Trump una figura antisistema. O sea, increíblemente, Donald Trump, que es un conservador de libro, no un tipo totalmente apegado a los cánones del catolicismo o del cristianismo y ven a una persona absolutamente impredecible, una persona indomable, es decir, un tipo que no escucha, un tipo que se deja llevar por sus pasiones peligrosamente, pero claro, el anterior gobierno de Trump fue un gobierno asertivo, fue el primer gobierno en 4 años que no declaró la guerra a nadie, una de las cosas que ha dicho es que él va a terminar la guerra con Ucrania en 24 horas. La cantidad de miles, escúchame bien, Ricardo, miles de millones, o sea, billones de dólares que Estados Unidos le ha dado a Ucrania es impresionante y a Israel en menor grado, pero también millones de dólares a Israel. Y lo que Trump ha dicho es, pero ¿por qué yo tengo que financiar guerras externas? O sea, tratemos de solucionar esta por el camino normal, diplomático. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que han afectado, Ricardo, en la imagen de Trump, ¿no? No es una persona perfecta, tiene muchos defectos sin duda a Donald Trump. Una de ellas es tener todas estas acusaciones en su contra que hacía inviable o impensable que una persona encausada, y ahí viene la doble moral norteamericana, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un tipo que ha sido acusado de 6 tipos de diferentes delitos, los norteamericanos le den el voto? Bueno, ahí está la explicación que el gobierno de Biden le hizo todo mal, o casi todo mal, porque no se entiende ni lo que pasó en las urnas,
ni lo que pasó con la gente demócrata que o no salió a votar o finalmente terminó votando por Trump. Entonces, aquí no hay duda que estamos en presencia de un fenómeno político. Tú sabes que las redes sociales y la tecnología ya es mucho más que en Latinoamérica y por lo tanto no tuvimos la suerte de vivir en vivo y en directo una campaña de Trump, pero yo me imagino que esta también va a pasar, esta campaña electoral, a la historia del marketing político, porque sin duda, aparentemente lo hizo todo bien o bastante bien, porque terminó convenciendo al voto norteamericano y claro, esta gente aquí de Latinoamérica que está preocupada porque este señor es un, ¿cómo sería la expresión? Tú dijiste conservador, está bien, pero no sé, pues este es un prepotente, no sé cuál sería la expresión, Ujú. un atrabiliario, un impresentable, como dicen estos periodistas, sea presidente del país más poderoso del mundo, ¿no? Claro. Ciertamente Trump tiene muchísimos defectos, así que tiene muchas virtudes, el señor también tiene sus defectos, eso no lo podemos ocultar y lo he dicho en mi intervención, pero sin duda los norteamericanos se cansaron de lo que estaban viviendo y ahí la explicación de un triunfo tan holgado y tan contundente. Sí. El tema, ya dos para terminar. El tema de los inmigrantes, ¿cómo crees que lo va a manejar, Andrés? Porque bueno, a estas alturas del partido ya la gente en Estados Unidos está atenta para ver a quién contrata a Trump, a quién no contrata a Trump. Para su círculo pues cercano, pues en su momento en el 2016 era Mike Pompeo, entre otros nombres, el señor Kushner, me parece. Entonces como que ya los conservadores en Estados Unidos se van haciendo una idea de qué tipo de gobierno puede hacer Donald Trump, sabiendo de qué tipo de gente se rodea. Y parece que para el tema de deportar inmigrantes ilegales se está armando bastante bien, se está armando hasta los dientes. Muchas personas me preguntan, o yo creo que se preguntan también, una gran mayoría dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con cierto familiar mío que está en Estados Unidos de ilegal que lleva 5 años o que lleva 7 años? Yo tengo mi teoría al respecto, pero no sé cómo crees tú, o sea, ¿tú crees que el inmigrante ilegal que esté en Estados Unidos, que bueno, que está en proceso o que está buscando estar en proceso, ¿tú crees que tiene que tener miedo en este momento viviendo en Estados Unidos sabiendo que Trump es presidente? Bueno, es que aquí hay una gran paradoja, ¿no? Cuando gana Barack Obama, estadísticamente El que más votó a todos. Obama deportó más gente que Sí, Trump. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo. Yo creo que es un discurso popular para captar votos, pero ya cuando te enfrentas a la cruda realidad, que es lo que le pasa, no sé, a los presidentes latinoamericanos o lo que le pasó o lo que le está pasando al presidente Noboa, ¿no? Es decir, tú coges un país, crees que lo coges por lo que le pasó a Lenín Moreno, no coges un estado en algo que tú crees y resulta que te subes al caballo y ves que es un monstruo apocalíptico que tienes encima. Trump no va a ser fácil, primero porque el, el, la forma en que se aborda la política norteamericana en materia de inmigración pasa por decisiones del Ejecutivo, sí. Es verdad que el presidente Trump, aunque es un estado federal, puede dictar normas de carácter general. Obama lo hizo indiscriminadamente. Yo estoy seguro que Obama fue el presidente que más veces utilizó ese recurso para, pese a que el Estado federal en Estados Unidos es un Estado pequeño, por si acaso, tiene muy pocas competencias, se dedicó a diestra y siniestra a dictar este tipo de decretos ejecutivos para entenderlo en español. Yo creo que Trump tendrá que sentarse y como todas las cosas, Ricardo, toman su tiempo. Es decir, hay personas que tienen derechos adquiridos con base a la legislación actual de los Estados Unidos. Estas personas tienen abogados, estas personas tienen gremios que los defienden. Lo que Trump ha sido es muy enfático, es evitar que sigan ingresando inmigrantes a los Estados Unidos indocumentados. Yo creo que él primero se va a enfocar en cerrar la frontera con México y evitar que siga entrando gente, a diferencia de lo que hizo Kamala Harris, que los recibía, que les daba, que eso fue otra cosa que causó indignación. Habiendo homeless en todos los Estados Unidos, resulta que los inmigrantes que llegaban tenían comida, tenían casa, tenían refugio, tenían agua. O sea, decía, ¿cómo es posible que los que están llegando a nuestro país sin papeles son acogidos y los que estamos acá nos estamos muriendo de hambre y tenemos que dormir en la calle? Entonces, ese tipo de políticas yo creo que con Trump van a parar. Es decir, yo creo que Trump no va a estar de acuerdo con este tipo de discriminación
positiva, es decir, a los que están aquí adentro no los estoy atendiendo y a los que están viniendo ilegales los voy a atender. Yo creo que va a ser paulatino. Yo no lo veo a Trump cogiendo barcos y cogiendo aviones y cogiendo palas mecánicas y sacando inmigrantes, como fue lo que lo dijo en campaña, porque tendrá que enfrentarse con una realidad jurídica y constitucional que no le va a ser fácil sacársela de encima, pero si es que hay algo que lo tengo claro es que su política de inmigración va a ser absolutamente y radicalmente diferente a la de Biden y Harris, y por lo tanto sí veremos a un presidente ahora, a diferencia de su primer mandato, con la experiencia que ya tuvo, y ese es lo bueno, Ricardo, que ya fue presidente, ya saben lo que se equivocó, y yo aspiro y espero que Trump tenga la suficiente madurez para hacer lo que hizo en su momento el amigo Alan García, que en paz descanse, que su primer gobierno fue desastroso y mandó al Perú a la peor situación de su historia probablemente. Era un presidente que no tenía ni 35 años cuando fue presidente, pero en la segunda presidencia Alan García la hizo bien y la hizo muy bien. Uh -huh. Entonces, por el bien del continente, y aquí pues soy un poco egoísta, no del mundo, sino de nosotros, de Latinoamérica, yo realmente deseo que tengamos un presidente Trump frontal, que lo dijo ayer, me dio mucho gusto y se lo dije a Carlos Vera en una entrevista y me dijo, me mandó ahí un mensaje, me dice premonitorio, eh, que va a ser una lucha frontal contra el narcotráfico y las narcoguerrillas, ¿no? Y porque eso está afectando mucho a los jóvenes norteamericanos. Entonces vamos a tener un presidente muy involucrado en estas situaciones de Latinoamérica y enhorabuena, realmente enhorabuena, porque nos va a servir de mucho tener un presidente que nos ayude en esta lucha contra esto que nos azota diariamente, Ricardo, y que es muy preocupante. Andrés, para finalizar y agradecerte, Trump gana las elecciones, probablemente tiene el control del Senado, yo creo que va a terminar 53-47 el Senado en favor de los republicanos. La Cámara de Representantes yo creo que también va a ganar el control, los republicanos ya lo tenían, pero yo creo que lo van a mantener. Ahorita todavía se siguen contando votos, bueno, en Alaska, en ciertos condados de Arizona, de California. Pero yo creo que los republicanos como mínimo van a llegar a los 218, que son los puestos en la Cámara de Representantes que se necesitan para el control. Qué maravilla, ¿no? Yo creo que ese es el sueño de todo presidente. Es decir, caramba, o sea, soy presidente y tengo la Asamblea y tengo el Senado y tengo la Cámara de Representantes. O sea, Trump va a hacer, en pocas palabras, lo que tiene en su plan de gobierno, lo va a poder llevar a cabo. ¿Qué esperas, qué esperas que sea Estados Unidos de aquí a 4 años? ¿Crees que pueda ser una mejor presidencia, incluso como lo dijiste antes, que del 2016 al 2020? Eso es bueno y es malo. Yo creo que todo presidente en su momento, y lo vimos con Rafael Correa, que en algún momento se mareó, ¿no? Con los tres poderes del Estado a su favor. Llega un momento en que te sientes, estás en tu zona de confort y es malo para un presidente estar en una zona de confort. Siempre la teoría de los pesos y contrapesos, ¿no? Las ideas fuerzas de Sorel te dicen que no es saludable para una democracia manejar todo, porque primero puedes caer en prepotencia, puedes caer en abuso, puedes caer en fases dictatoriales que no son buenas para la democracia. Y si no es el caso, que esperemos que no sea el caso de Trump, te quedas en una zona de confort y como no tienes oposición y comienzas a hacer lo que te da la gana y nadie te observa y nadie te critica y nadie te puede revocar las cosas, pues terminas yendo por un camino que mañana puede estar equivocado y eso es gravísimo para un país, ¿no? Siempre un contrapeso es bueno en la democracia, pero bueno, el pueblo norteamericano ha decidido girar un cheque en blanco y eso se respeta, como en su momento lo tuvo el presidente Correa. La gente cuando decide hay que respetar el voto. Yo soy un demócrata y en ese sentido, si el pueblo norteamericano ha decidido que haya un giro de 180 grados en los Estados Unidos y darle la confianza nuevamente al presidente Trump, por algo debe ser. ¿Quién soy yo para entrar a criticar a los norteamericanos de haber votado como han votado? Es una oportunidad histórica, sin duda, Ricardo. Yo creo que es un momento histórico para Donald Trump de convertir a Estados Unidos el MAGA, ¿no? Make America Great Again. Yo creo que ese eslogan lo define a Trump y esperemos que esta mayoría que tú dices en las dos cámaras y él, que es un presidente fuerte, no lo haga cometer errores, no lo haga cometer actos que desdigan de su versión democrática y que tampoco se quede en la zona de confort, ¿no? Por el bien de nosotros, de Latinoamérica y del mundo, necesitamos un presidente Trump maduro, un presidente Trump
empático, un presidente Trump que luche contra las mafias y la delincuencia organizada y que ayude a convertir este mundo en un mundo mejor, Ricardo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.